En lo que respecta a escuchar a la sombra del jefe de la mafia, tengo una habilidad especial desde la infancia. Puedo escuchar a las sombras hablar. Mi padre y mi madrastra no me creían. Pensaban que mentía deliberadamente para llamar su atención. Mi hermanastra, Lily, se burlaba de mí llamándome bicho raro y reunió a las chicas de la escuela para que me hicieran el vacío. Después de graduarme de la universidad, Lily se involucró con un jefe de la mafia. Pero en la víspera de su boda, el jefe de la mafia recibió un disparo y cayó en coma. Cuando despertó, sus recuerdos se habían quedado estancados a la edad de 10 años. Lily canceló el compromiso inmediatamente. ¿Obligarme a casarme con un tonto? Absolutamente no. Prefiero huir antes que casarme con él. Al enfrentarse a la familia armada del jefe de la mafia en el piso de abajo, mi padre cayó en la desesperación. Justo en ese momento escuché hablar a la sombra del jefe de la mafia. Esa arpía de Lily. El médico dijo que mi amnesia es solo temporal. Con el cuidado adecuado, me recuperaré en 3 meses. Ya le había comprado una isla y una villa, planeando dárselas como regalos. Supongo que ahora no las necesita. Una vez que me recupere, voy a echarla. Cuando escuché lo de la isla y la villa, mis ojos se iluminaron. Tomé la iniciativa y le dije a mi padre: «Papá, estoy dispuesta a casarme con él en su lugar». Lily, que normalmente me acosaba sin descanso, corrió hacia mí y me abrazó cuando escuchó que tomaría su lugar. «Luna, ¿de verdad estás dispuesta?» Asentí. Ella me abrazó más fuerte. «Así está mejor. Siempre he sido muy buena contigo. Siempre te cuidé en la escuela. Ahora te vas a casar con él en mi lugar. Es lo justo. Además, tampoco es que ningún hombre te quiera de todos modos. Aunque Jason se haya convertido en un tonto, es guapo y tiene un gran cuerpo. No pierdes nada casándote con él». Miró a Jason, que estaba de pie junto a la puerta, y se lamió los labios. Honestamente, me resisto un poco a dejarlo ir. La aparté sin replicar. Alejarme de esta familia y ganar una isla y una villa no era perder nada en absoluto. Pero la sombra de Jason ya temblaba de ira. «Lily, siempre fingiste ser pura y gentil. Siempre decías que tu hermana Luna te acosaba. Resulta que todo era mentira. Tú eres la cruel. Si no fuera solo una sombra, te expulsaría ahora mismo». Me encogí de hombros y bajé las escaleras para invitar a la señora Grant a tomar el té. Luego le dije: «Soy la hija mayor de la familia. Si no le importa, estoy dispuesta a casarme con Jason en lugar de mi hermana». El rostro de la señora Grant había estado lleno de preocupación. Después de que Jason recibiera el disparo, anunciaron al mundo exterior que se recuperaría rápidamente. Si lo abandonaban en este momento crítico, otras facciones de la mafia pensarían que Jason había caído y que la familia Grant estaba acabada. Se moverían para absorber su territorio. Claramente, yo me había convertido en el salvavidas de la familia Grant. La señora Grant me agarró la mano con entusiasmo. «De verdad estás dispuesta, pero Jason aún no ha recuperado la memoria, así que no podemos celebrar una ceremonia de boda. Siempre y cuando lo cuides bien y cumplas con tus deberes como esposa cuando despierte, definitivamente te daré un regalo generoso». Asentí obedientemente. Soy muy buena cuidando a las personas. He dado clases particulares desde que tenía 16 años para pagar mis estudios. La sombra de Jason dijo con sorpresa: «Su familia no es pobre. ¿Por qué necesitaría ganar dinero para sus propios estudios?». Fingí no escuchar las palabras de la sombra y me esforcé por venderme. «También puedo enseñar música. Soy muy paciente». Mi madrastra intervino ansiosamente. «Así es. Luna nació para servir a las personas. También sabe lavar la ropa y cocinar. Que ella cuide a Jason es perfecto. Estoy de acuerdo con este matrimonio. Debería llevársela de inmediato». Mi madrastra me echó por la puerta como si descartara basura, incapaz de esperar ni un momento más. Y mi padre, como siempre, permitió que mi madrastra me acosara sin intervenir. La madre de Jason sonrió, luego se levantó y me dijo: «Ven con nosotros. No te molestes en traer equipaje. Haré que los sirvientes te preparen cosas nuevas». En ese momento, Jason se acercó por su cuenta, me tomó de la mano y dijo: «Tú eres mi esposa. Quiero que armes Legos conmigo». En el momento en que salí por la puerta, la voz chillona y burlona de Lily se escuchó desde atrás. «Una rara y un tonto. La pareja perfecta». La sombra de Jason maldijo. «Esa arpía de Lily. Cuando despierte, le daré a Luna 10 millones de inmediato solo para enojar a Lily». Después de regresar a la mansión Grant, la señora Grant se secó las lágrimas. Tristemente, Jason recibió un disparo en la cabeza. Es un milagro que siquiera esté vivo.
Pero el médico dijo que, mientras esté bien cuidado y reciba suficiente afecto, puede recuperar la memoria en 3 meses. Pero si sufre otro shock, podría quedarse así para siempre. Iba a decirle esto a Lily, pero fue tan despiadada. Se negó antes de que pudiera siquiera terminar. Luna, durante este tiempo, debes cuidar muy bien a Jason. Nada puede salir mal. Lo que la señora Grant quería decir era que yo necesitaba quedarme a su lado para ayudar a despertar sus recuerdos. Al mismo tiempo, la condición actual de Jason no podía ser vista por personas ajenas. Ella estaba ocupada defendiéndose de los ataques de los competidores, por lo que necesitaba a alguien de confianza que se quedara con Jason las 24 horas del día. La sombra de Jason suspiró. Pensé que Lily estaría a mi lado en las buenas y en las malas, pero me rompió el corazón por completo. Me pregunto si esta Luna será igual que Lily. Sonreí levemente. Luego llevé a Jason, que solo tenía recuerdos hasta los 10 años, al estudio. ¿No querías que armara Legos contigo? Sí. Jason, que medía 1,90 y tenía un abdomen marcado, mostró una sonrisa inocente. Le di un golpecito en el pecho y luego le dije: «Puedo hacerte compañía, pero con una condición. Después de que terminemos los Legos, tienes que dejar que te lea». Esto también era lo que la madre de Jason había ordenado. Leerle informes financieros de la empresa y libros de política y economía lo ayudaría a recuperar la memoria más rápido. Entonces escuché los elogios de la sombra. Parece que es más confiable que Lily, pero necesito seguir observando. Empecé a competir con Jason para armar Legos. Como era de esperar, gané. Luego saqué libros de finanzas e historia y comencé a leerle. La sombra volvió a suspirar. Esa Lily tiene dificultades de lectura. No esperaba que Luna fuera tan inteligente. Incluso entiende los libros de finanzas y puede analizar situaciones internacionales. Me pregunto qué otras sorpresas tiene que yo no sepa. Sonreí en secreto. Parecía que ya me había ganado su confianza inicial. Al día siguiente, incluso la madre de Jason me miró con otros ojos. Acababa de terminar de afeitarle la barba a Jason, haciéndolo lucir mucho más renovado. Una película recién estrenada se reproducía en la televisión, y yo le explicaba las cosas de vez en cuando. A Jason le gustaban los batidos de piña, así que se los preparé. La madre de Jason dijo: «Desde que su memoria se estancó a los 10 años, nunca se había portado tan bien». En la segunda noche, después de que terminé de leerle a Jason, insistió en que me quedara. «Mi cama es enorme, solo duerme a mi lado». Al mirar los fuertes músculos de su pecho debajo de su pijama, mi rostro se puso rojo. Si no supiera que aún no había recuperado la memoria, podría haberme enamorado de él de verdad. Antes de apagar las luces, miré en secreto a su sombra. La sombra estaba de buen humor. «Esta Luna realmente es bastante buena. Una vez que mi cuerpo se recupere por completo, definitivamente le daré una gran boda y la convertiré en mi verdadera esposa». Mi rostro se puso aún más rojo. Abracé mi manta y me acosté a su lado, escuchando rápidamente su respiración uniforme. Esa noche, dormí muy bien. Más tarde, mientras cuidaba a Jason, su sombra no dejaba de hablar consigo misma. «¿Cómo sabe Luna que me encanta la ópera italiana? Parece que hizo su tarea. Nada mal». El precio de las acciones de la compañía subió. Parece que la crisis ha terminado. Ella es igualita a mi mamá. Cuando era pequeño, mi mamá también me obligaba a comer zanahorias. Ah, este pastel de zanahoria huele tan bien. Lástima que solo soy una sombra. Bajo mi cuidado, en menos de un mes, Jason recuperó algunos de sus recuerdos. Pero sus recuerdos estaban confundidos. A veces era como un niño de 10 años. A veces, de repente se convertía en un chico de 20 años y actuaba como si no me conociera en absoluto. Una tarde, me acababa de lavar el cabello y me lo estaba secando, cuando de repente tuvo la expresión de un adulto y me preguntó: «¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi baño?». Me sobresalté. Quería explicarle, pero luego recordé que el médico había advertido que no podía sufrir ningún shock en absoluto durante estos 3 meses. Así que respondí: «Soy una nueva sirvienta que contrató su madre». «¿Cómo es eso? Yo no sé nada de esto». Jason me agarró de la muñeca y se acercó. Escuché a su sombra decir con ansiedad: «Este terco, esa es tu esposa. Estás lastimando a tu esposa. Suéltala ahora mismo». Le expliqué a Jason: «Mi familia me echó y la señora Grant amablemente me acogió. Por favor, no me despida. No tengo a dónde ir». La expresión de Jason se suavizó. Después de advertirme, me soltó la mano y dijo: «Este es mi baño privado. No vengas más por aquí».
Después de escuchar sus palabras, la sombra se enojó aún más. Si no puedes hablar como es debido, simplemente cállate. Ella es tu esposa. Ustedes dos se ducharán juntos en el futuro. Al escuchar las quejas de la sombra, imágenes de nosotros duchándonos juntos pasaron rápidamente por mi mente, haciendo que mi rostro ardiera. Le dije a Jason: «Lo siento, señor Grant. Soy nueva aquí y no conozco las reglas. Le prometo que no volveré a su baño privado». Después de decir eso, me alejé apresuradamente con la cabeza gacha. Más tarde, durante un chequeo en el hospital, el médico dijo emocionado: «El señor Grant se está recuperando más rápido de lo esperado. Su memoria está regresando gradualmente. En cuanto a la confusión de memoria, debería estabilizarse en aproximadamente una semana». La madre de Jason me agarró la mano con entusiasmo. «Gracias, Luna. Después de que se recupere la próxima semana, voy a organizar una fiesta para mostrar a todos nuestros competidores que Jason está en plena forma». Las noticias de la recuperación de Jason de alguna manera llegaron a oídos de Lily. Una tarde, Lily de repente vino a verme. Miró a Jason, que estaba sentado en el césped haciendo especímenes de mariposas, y luego me arrastró bruscamente a una esquina. Escuché que Jason va a recuperar la memoria. «A mí todavía me parece un niño de 10 años. Me burlé. «¿Por qué te importa tanto mi marido?» Lily me abofeteó la cara. «¿Tu marido?» Lily me señaló la nariz y me advirtió: «Si Jason realmente se recupera, será mejor que te largues. De todos modos, yo soy la mujer que Jason ama de verdad». La sombra a la distancia me vio siendo acosada y rugió: «Falsa, ¿cómo te atreves a golpear a mi esposa? Luna, defiéndete. Una vez que mi cuerpo y mi memoria se recuperen por completo, definitivamente no me casaré contigo. La única esposa que reconozco es Luna». Después de decir esto, hizo una pausa. «Pero hablando de eso, después de recuperarme, ¿podré conservar mis recuerdos recientes? ¿Y si me olvido de todo? Oh no. ¿Y si mi cuerpo realmente se olvida y piensa que Lily fue quien me cuidó? ¿Qué hago? Solo soy una sombra. ¿Cómo puedo decírmelo a mí mismo?» Frotándome la mejilla, me sentí igualmente ansiosa. Si Jason realmente se casaba con Lily después de esto, no solo desaparecerían mi isla y mi villa, sino que Lily se vengaría de mí duramente. La sombra rápidamente dijo: «Casi me olvido de mi mamá. Ella ya sabe que Lily es una arpía, y sabe que Luna ya es mi esposa. No importa si recuerdo a Luna en el futuro o no, mi mamá definitivamente no dejará que me case con Lily». Pero inesperadamente, Lily también pensó en esto. Inmediatamente fue a buscar a la señora Grant. «Sabe cuánto me ama Jason. Yo no quería romper el compromiso antes. Mis padres me obligaron. Hoy vine a verla en secreto porque quiero decirle que siempre he amado a Jason. Por favor, deme otra oportunidad. Déjeme quedarme al lado de Jason y cuidarlo». Después de hablar, Lily se arrodilló llorando, y la señora Grant realmente pareció vacilar. Me consultó con incomodidad: «Luna, has trabajado duro durante este tiempo, pero Jason realmente amaba a Lily antes. Y Lily siempre ha sido una chica amable. Quizás realmente fue obligada por tus padres a romper el compromiso. ¿Qué tal si simplemente dejas que estén juntos? No te preocupes, te daré un bono generoso y una villa». Al verme asentir obedientemente, la sombra explotó: «Luna, ¿puedes tener un poco de valor? ¿Por qué le entregas tus logros a otra persona?». Suspiré. Si a Jason le gustaba Lily, ¿qué sentido tenía luchar por él? Era mejor tomar el dinero e irme rápidamente de este lugar para vivir una vida pacífica. La sombra se lamentó con frustración. «Olvídalo. No puedo contar con nadie. Tendré que esforzarme yo mismo para retener estos recuerdos». Después de que Lily se ganara a la señora Grant, para estar segura, dio la noticia a los medios de comunicación de forma anticipada: «Mi boda con el señor Jason Grant se celebrará el mes que viene». Todos afuera pensaron que había sido la devota compañía de Lily lo que había creado la milagrosa recuperación de Jason. Era hora de ir al hospital nuevamente para el tratamiento de rehabilitación. El médico dijo: «Este debería ser el último tratamiento. Si este tratamiento sale bien, el señor Grant se recuperará por completo». Y la sombra empezó a ponerse ansiosa. «Luna, espero que después de este tratamiento, mi terco cerebro pueda recordar todo lo que hay entre nosotros». Junté mis manos. Yo esperaba lo mismo, pero nada de esto estaba bajo mi control. Lily se paró a mi lado y pronto se burló. «Pronto me convertiré en la verdadera esposa de Jason». Después de una larga espera,
Cuando Jason salió de la sala de tratamiento, aunque su apariencia no había cambiado, sus ojos eran completamente diferentes. Eran afilados y feroces, con un toque gélido. Pensé, hasta aquí hemos llegado. Definitivamente no me recuerda. Lily corrió ansiosamente hacia él. Jason, por fin te has recuperado. Soy Lily, la persona que más amas. ¿Sabes lo triste y asustada que he estado estos 3 meses? Por alguna razón, sentí una amargura en mi corazón, e incluso celos. Abatida, estaba a punto de irme. Al segundo siguiente, Jason habló de repente. ¿Quién eres tú? Lily parpadeó. Soy Lily, tu prometida, la mujer que más amas, Jason. Jason la miró de arriba a abajo con una expresión completamente plana, como si estuviera examinando algo sin ningún valor particular. Luego, sin decir una sola palabra más, giró la cabeza hacia donde yo estaba parada. Sus ojos me encontraron al instante. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Era como si esos ojos afilados y gélidos que tenía ahora hubieran estado buscándome desde que cruzó la puerta. Me quedé paralizada. Lily seguía hablando a su lado, jalándole el brazo, repitiendo su nombre, pero Jason no le prestó la más mínima atención. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo a menos de medio metro. Luna. Solo dijo mi nombre. Una sola palabra. Pero la forma en que lo dijo me heló la sangre y me calentó el pecho al mismo tiempo, una contradicción que no supe cómo procesar. Asentí despacio. Señor Grant, me alegra que se haya recuperado. Jason frunció el ceño ligeramente, como si esa frase formal le hubiera molestado. Extendió la mano y tomó la mía sin pedirme permiso. Su palma era cálida, firme, completamente distinta a la de un niño de 10 años construyendo legos. Vámonos. Lily soltó un grito ahogado detrás de nosotros. Jason, ¿qué significa esto? Yo soy tu prometida. Los medios ya anunciaron nuestra boda. Jason se detuvo. Sin soltarme la mano, giró apenas la cabeza lo suficiente para mirar a Lily por encima del hombro. Su voz fue absolutamente tranquila. Cancela todo. Habla con mis abogados si tienes algún problema legal con eso. El pasillo del hospital quedó en silencio absoluto. La señora Grant, que había estado de pie a un lado con expresión incómoda, soltó un suspiro que sonó casi a alivio. Lily se quedó con la boca abierta, el rostro encendiéndose de un rojo furioso que conocía demasiado bien, el mismo rojo que precedía todas sus peores crueldades. Pero por primera vez en mi vida, no sentí miedo de ese rojo. Cuando salimos del hospital y subimos al auto, Jason soltó mi mano, se recostó en el asiento, cerró los ojos un momento, y luego dijo sin mirarme, 3 meses, lo recuerdo todo. Tragué saliva. ¿Todo? Todo. Abrió los ojos y me miró de frente. El pastel de zanahoria, la ópera italiana, los legos que gané en la segunda partida porque hiciste trampa. Yo no hice trampa. Moviste una pieza cuando fui al baño. Se me escapó una carcajada antes de que pudiera detenerla. Jason no sonrió, pero algo en su expresión se asentó, como si esa risa hubiera confirmado algo que necesitaba confirmar. Luego la frialdad regresó a sus ojos, pero esta vez entendí que esa frialdad no era para mí. También recuerdo al médico en su baño, dije, intentando mantener el tono ligero. Cuando me tomó de la muñeca, ese idiota, murmuró Jason, y por primera vez escuché en su voz adulta exactamente el mismo tono que había escuchado tantas veces en su sombra. Le voy a hacer saber lo que opino de eso. Guardé silencio un momento. Luego, porque no podía evitarlo, le pregunté, ¿y recuerdas lo que decía tu sombra? Jason se volvió hacia mí con una expresión que no supe leer del todo. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Una pausa larga. ¿Todo? Todo, respondí, devolviéndole su propia palabra. Jason miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápidas. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. Entonces sabes lo que pienso de ti. No respondí. Apoyé la vista en mis propias manos, sobre mi regazo, y sentí que el calor me subía por el cuello. Los días siguientes fueron extraños. Jason recuperó el control de la familia Grant con una velocidad que dejó a todos sus competidores en estado de shock. En menos de una semana, los que habían comenzado a mover fichas para absorber su territorio, retrocedieron en silencio. El Jason de 10 años que armaba legos y pedía batidos de piña había desaparecido completamente. En su lugar había un hombre que entraba a las reuniones y salía de ellas con la misma expresión de quien ya sabía el resultado antes de sentarse. Yo seguía viviendo en la mansión Grant. Nadie me había dicho que me fuera.
Nadie me había dicho que me quedara tan poco, pero Jason tampoco parecía ver eso como un problema. Cada mañana, sin excepción, aparecía en el comedor a la hora exacta en que yo desayunaba. Se sentaba frente a mí y bebía su café en silencio. La señora Grant, que al principio había mostrado cierta incomodidad por la situación con Lily, parecía haber tomado una decisión definitiva. Me saludaba por mi nombre, me incluía en las conversaciones, me preguntaba cómo había dormido. Pero Lily no estaba dispuesta a aceptarlo. El miércoles de esa semana, recibí un mensaje en el teléfono. No era de un número que conociera. Solo decía: si sabes lo que te conviene, desaparece antes del viernes. El jueves, alguien deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Adentro había fotos. Fotos mías de cuando tenía 16 años, trabajando de camarera en un café barato cerca de la escuela para pagar mis propias clases de música. Las fotos estaban recortadas, manipuladas, recontextualizadas de formas que me pusieron el estómago al revés. Junto a las fotos había una nota escrita a mano con la letra que conocía de memoria. Muéstrale estas a Jason y veremos cuánto tiempo dura su interés en ti. O puedes irte tú sola y nadie tiene que verlas. Me quedé sentada en el borde de mi cama durante mucho tiempo, mirando ese sobre. Lily era predecible. Siempre lo había sido. Cuando era pequeña, cuando me quitaba los libros, cuando reunía a las chicas de la escuela para ignorarme, cuando sonreía con dulzura delante de mi padre mientras me pateaba por debajo de la mesa. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma lógica. Si no puedes tener algo, destruye a quien lo tiene. Lo que me sorprendió no fueron las fotos ni la amenaza. Lo que me sorprendió fue que, mientras miraba esa nota, lo único que sentí fue una calma extraña y fría. Como si una parte de mí llevara años esperando esto y ya tuviera listo lo que tenía que hacer. Guardé el sobre en el cajón de mi mesita de noche. Cerré el cajón y me fui a dormir. El viernes por la mañana, Jason llegó al comedor antes que yo. Eso no había pasado nunca. Estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, mirando el jardín. Cuando entré, se volvió. ¿Dormiste bien? Sí, mentí. Me observó un momento. Luego dijo, sin rodeos: Lily intentó contactar a 3 de mis socios esta semana. Les ofreció información sobre mi estado de salud durante los últimos 3 meses. Quería demostrar que estuve incapacitado y que las decisiones tomadas en ese periodo son inválidas. Me detuve a mitad del camino hacia la silla. ¿Y? Y ninguno de los 3 la tomó en serio. Jason dejó la taza sobre la mesa con un sonido tranquilo y definitivo. Pero eso no significa que haya terminado. Lily no sabe cuándo detenerse. Eso siempre fue su problema. Lo miré. Lo sé mejor que nadie. Lo sé. Sus ojos me sostuvieron la mirada. Por eso te aviso. Porque lo que viene ahora va a ser desagradable, y no quiero que te tome por sorpresa. Algo en ese "no quiero que te tome por sorpresa" me golpeó de una forma que no esperaba. No era una orden, no era una advertencia fría de jefe de la mafia. Era casi una forma de decir: te estoy cuidando. Asentí despacio. Está bien. Jason me miró un segundo más. Luego se sentó, empujó hacia mí la taza de té que alguien ya había preparado exactamente como me gustaba, y abrió el periódico sin decir más nada. Me senté frente a él. Afuera, el jardín estaba perfectamente tranquilo bajo la luz de la mañana. Adentro, sin embargo, algo había comenzado a moverse, algo que Lily había puesto en marcha sin entender del todo lo que estaba despertando. Y mientras bebía mi té en silencio, con Jason a menos de 1 metro leyendo su periódico como si fuera la cosa más natural del mundo, pensé que quizás esta vez, por primera vez en mi vida, no iba a enfrentar a Lily sola. Pero todavía no sabía lo que Lily tenía planeado realmente. Y cuando lo descubriera, nada volvería a ser igual. Lo que Lily tenía planeado llegó el sábado por la noche, en forma de una periodista con una sonrisa demasiado amable y una grabadora escondida en el bolso. La señora Grant me avisó apenas 5 minutos antes de que la mujer entrara a la sala. Dice que tiene una entrevista confirmada con Jason, pero Jason no confirmó nada. Me miró con una expresión que no necesitaba palabras. Alguien la había hecho entrar. Alguien con acceso a la mansión. La periodista se llamaba Sandra Voss. Escribía para una revista de chismes con suficiente circulación como para hacer daño real. Cuando la vi sentada en el sofá de la sala principal, con su bloc de notas sobre las rodillas y esa sonrisa profesionalmente inocente, escuché su sombra sin esfuerzo. Lily me pagó bien. Solo necesito que Luna confirme que Jason estuvo incapacitado mentalmente durante 3 meses. Con eso es suficiente para el artículo. Si no habla, usaré las fotos de todas formas. Me quedé quieta en el umbral un momento.
Las fotos. Entonces Lily le había dado las fotos también. Respiré despacio. Luego entré a la sala con la sonrisa más tranquila que pude construir. Señorita Voss, soy Luna, la esposa de Jason. Él no podrá atenderla esta noche, así que si tiene alguna pregunta, puede hacérmela a mí. Sandra Voss parpadeó. Claramente no esperaba esto. Su sombra se agitó. Esto complica las cosas. Lily dijo que Luna era fácil de manipular. Me senté frente a ella, crucé las manos sobre las rodillas, y la miré con toda la calma del mundo. Adelante. La entrevista duró 40 minutos. Sandra Voss intentó 5 ángulos distintos para que yo dijera algo comprometedor sobre el estado mental de Jason durante su recuperación. Cada vez le respondí con exactamente lo suficiente para no darle nada útil. Cuando intentó sacar el tema de las fotos de manera indirecta, la interrumpí antes de que terminara la frase. Si tiene material que piensa publicar sobre mí, le recomiendo que primero hable con los abogados de la familia Grant. Por supuesto, si ese material fue obtenido ilegalmente o fue manipulado, las consecuencias legales serán significativas. Sonreí. Solo como información. La sombra de Sandra Voss entró en pánico. Lily no me dijo nada de abogados. No me pagan suficiente para esto. Cuando la periodista se fue, tenía el bloc de notas casi en blanco. Jason me estaba esperando en el pasillo. No dije nada. Él tampoco. Solo me miró de esa forma suya, directa y sin ornamentos, y luego asintió una vez, como si hubiera visto exactamente lo que necesitaba ver. Bien manejado. Escuché su sombra, respondí con honestidad. Sabía lo que buscaba antes de que abriera la boca. Jason frunció el ceño levemente. No de molestia. De algo más parecido a la concentración. ¿Siempre puedes hacer eso? ¿Con cualquier persona? Con cualquiera que tenga sombra. Una pausa. ¿Y la mía? Lo miré. La tuya habla mucho. Algo cruzó su expresión que no supe nombrar del todo. Luego se giró y echó a caminar por el pasillo. Ven, tenemos que hablar. Su estudio era exactamente como lo recordaba de las semanas anteriores, pero ahora se sentía distinto. Más serio, más real. Jason cerró la puerta, se sentó al borde del escritorio y me habló sin preámbulos. Lily no va a detenerse con una periodista, la conozco. Esto fue solo para medir qué tan rápido reaccionamos. Me miró. El siguiente movimiento va a ser más agresivo. Necesito que estés preparada. ¿Qué tipo de preparado? El tipo que implica que a partir de mañana tienes acceso completo a mis cuentas, a mis contactos legales y a toda la información sobre los activos que están a tu nombre desde que firmaste el contrato matrimonial. Me detuve. ¿Qué activos? Jason abrió un cajón del escritorio y deslizó una carpeta hacia mí. La abrí. Adentro había documentos. La isla, la villa, más cosas que no había esperado ver. Todo transferido a mi nombre en los días posteriores a su recuperación, mientras yo desayunaba tranquilamente frente a él sin saber nada. «Dijiste que eso era lo que querías cuando decidiste casarte conmigo», dijo Jason. Su voz era completamente neutral. Lo escuché. Era justo. Cerré la carpeta despacio. Jason. ¿Qué? Tu sombra dijo que ibas a darme 10 millones solo para molestar a Lily. Un silencio muy breve. Eso también está en la carpeta. Página 4. Abrí la carpeta de nuevo. Página 4. Ahí estaba. No supe si reírme o no decir nada. Opté por no decir nada, porque si abría la boca en ese momento no estaba segura de lo que iba a salir. Jason se levantó del escritorio. Mañana a las 9 hay una reunión con mis abogados. Necesito que estés presente. Hizo una pausa en la puerta. Y Luna. Lo miré. La próxima vez que Lily te toque la cara, no te apartes. Llámame. Salió del estudio y cerró la puerta con suavidad. Me quedé sola con la carpeta en las manos y el corazón haciendo cosas que no le había autorizado hacer. Esa noche, antes de apagar la luz, saqué el sobre del cajón de mi mesita. Las fotos de Lily. La nota amenazante. Lo miré durante un momento largo. Luego lo guardé en la carpeta de Jason. Página 5. Porque si Lily quería una guerra, que supiera desde el principio que yo ya no estaba jugando sola. Y mientras apagaba la luz y miraba la sombra del techo antes de cerrar los ojos, escuché algo que nunca antes había escuchado en ninguna sombra. La mía propia. Por primera vez en mucho tiempo, no tienes miedo. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, tampoco yo. La reunión del lunes con los abogados duró 3 horas. Yo no hablé mucho. No necesitaba hacerlo. Jason llevaba el hilo con esa precisión suya que no dejaba espacio para interrupciones.
y yo me dediqué a escuchar las sombras de los 4 abogados sentados alrededor de la mesa. 3 eran leales. Sus sombras pensaban en honorarios, en estrategias, en cómo proteger a la familia Grant de la manera más eficiente posible. El cuarto, un hombre de mediana edad con un reloj demasiado caro para su salario, tenía una sombra que no dejaba de repetir una sola frase. Lily necesita saber lo que se está decidiendo aquí. Esperé hasta que hubiera una pausa natural en la conversación. Luego me incliné levemente hacia Jason y le dije en voz baja, solo para él: el hombre del reloj plateado. Jason no giró la cabeza. No cambió la expresión. Simplemente continuó hablando durante 10 minutos más. Cerró la reunión con normalidad, estrechó manos, y cuando el último abogado salió por la puerta, le pidió al del reloj plateado que se quedara un momento. Yo salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. No escuché lo que Jason le dijo. No necesitaba escucharlo. 2 minutos después, el abogado salió con el rostro completamente blanco, sin decir una sola palabra, y no volvió a aparecer. Cuando Jason salió, me miró. ¿Cómo lo sabías? Su sombra llevaba 20 minutos pensando en Lily. Una pausa corta. ¿Puedes hacer eso en todas mis reuniones? Si quieres. Jason asintió una sola vez, como si acabara de resolver un problema que llevaba tiempo sin solución. Bien. Esa tarde, Lily apareció en la mansión sin avisar. No vino sola. Trajo a mi padre y a mi madrastra, los 3 formando una línea en la entrada principal con expresiones ensayadas de preocupación familiar. Mi madrastra habló primero, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Luna, cariño, hemos venido porque nos preocupas. Toda esta situación es muy repentina. Tú sabes que nosotros solo queremos lo mejor para ti. Su sombra decía: si convencemos a Luna de firmar la renuncia a los activos, Lily puede retomar su lugar. La familia Grant nos necesita más a nosotros que a esta chica rara. Mi padre miraba el suelo. Su sombra era más triste. Debería haber intervenido antes. Debería haber intervenido hace años. Pero no lo había hecho. Y las sombras no cambiaban los hechos. Lily se adelantó un paso, ignorando a los otros 2. Me miró con esa sonrisa que había perfeccionado durante toda una vida. Dulce en la superficie y completamente vacía por debajo. Luna, sabes que yo sería más adecuada para este mundo que tú. Tú nunca quisiste esto. Eras feliz con tu vida pequeña. Déjame asumir esto y te juro que le diré a papá que te dé algo para que puedas empezar de nuevo en otro lugar. Algo en el estómago se me asentó con una calma extraña. ¿Algo? Repetí. ¿Qué tipo de algo, Lily? Ella vaciló un segundo. Suficiente para que vivas bien. ¿Como los 16 años que trabajé para pagar mis propios estudios mientras vivía en tu casa? El silencio que siguió fue de un tipo particular, el tipo que reconocía una verdad que nadie en esa familia había dicho en voz alta nunca. Mi madrastra intentó intervenir. Luna, no exageres. No estoy exagerando. Mi voz salió completamente plana. Estoy describiendo. Fue exactamente en ese momento cuando escuché los pasos de Jason en el pasillo. No entró de manera dramática. Simplemente apareció a mi lado, con las manos en los bolsillos, y miró al grupo de 3 con la misma expresión con que miraba las reuniones de negocios que ya sabía cómo iban a terminar. Visita familiar, dijo, como si la estuviera catalogando. Lily cambió inmediatamente de registro. Sonrió, dio un paso hacia él y abrió los brazos levemente, como si fueran a abrazarse. Jason, qué bueno verte recuperado. Tú organizaste una filtración a los medios la semana pasada. La voz de Jason no tenía temperatura. Pusiste a una periodista en mi casa. Intentaste usar a uno de mis abogados como fuente, y ahora estás en mi entrada hablando con mi esposa sobre su vida pequeña. Hizo una pausa. ¿Me dejé algo? Lily palideció. Su sombra gritaba. Esto no era lo que se suponía que iba a pasar. Se suponía que no recordaba. Se suponía que yo iba a poder manejarlo. Mi padre dio un paso adelante. Jason, por favor. Somos la familia de Luna. Solo queremos... Ustedes la echaron de su casa el día que la trajeron aquí. Jason lo miró. La empujaron por la puerta como si descartaran basura. Sus palabras, no las mías. Estaba ahí. El silencio que vino después fue total. Mi madrastra abrió la boca. La cerró. Mi padre bajó los ojos de nuevo. Lily era la única que seguía mirando a Jason, y en su expresión había algo que nunca le había visto antes. Miedo genuino, sin capas de actuación encima. Jason se giró levemente hacia mí. ¿Tienes algo que decirles? Lo pensé un segundo. No, dije. Ya está todo dicho.
Jason asintió. Luego miró al asistente que había aparecido discretamente en el fondo del pasillo. Acompáñalos a la salida. Esa noche, mientras revisaba los documentos de la carpeta en mi habitación, escuché un golpe suave en la puerta. Era la señora Grant. Entró con 2 tazas de té y se sentó en el sillón junto a la ventana como si llevara años haciéndolo. Jason me contó lo del abogado, dijo. Y lo de la periodista. Me miró por encima de su taza. ¿Cómo supo lo del abogado? Intuición, respondí. La señora Grant me sostuvo la mirada un momento. Luego sonrió levemente. Claro, intuición. Bebió su té. Luna, quiero que sepas que independientemente de lo que pase, lo que hiciste estos 3 meses no tiene precio. No me refiero a los activos ni al dinero. Me refiero a que cuidaste a mi hijo cuando nadie más quiso hacerlo. No respondí de inmediato. Miré mi propia taza. Él también me cuidó a mí, dije finalmente. A su manera. La señora Grant dejó su taza sobre la mesita. Se levantó, me apretó la mano una vez, y salió de la habitación sin decir más nada. Me quedé con el té caliente entre las manos y los documentos de la carpeta frente a mí, y pensé en Lily, en lo que aún no había terminado, en el miedo que había visto por primera vez en su cara esa tarde. Lily nunca había tenido miedo de mí, hasta hoy, y eso significaba que el siguiente movimiento que hiciera sería el más desesperado de todos. Cerré la carpeta, apagué la lámpara. Estaba lista. El movimiento desesperado de Lily llegó el jueves, y fue exactamente tan desesperado como lo había anticipado. A las 11 de la mañana, todos los canales de noticias principales publicaron simultáneamente la misma historia. El jefe de la mafia, Jason Grant, incapacitado mentalmente durante 3 meses, habría firmado documentos de transferencia de activos millonarios sin capacidad legal para hacerlo. Su esposa Luna, una desconocida sin antecedentes, habría manipulado a la familia en un momento de vulnerabilidad. Junto al artículo había fotos, las mías, de los 16 años, recontextualizadas exactamente como Lily había planeado desde el principio. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Me senté en el borde de la cama, lo miré vibrar y no lo atendí, porque 30 segundos después escuché pasos en el pasillo y cuando abrí la puerta, Jason ya estaba ahí, con el teléfono en la mano y una expresión que no era de pánico, sino de algo mucho más frío y más resuelto. ¿Lo viste? Sí. ¿Tienes el sobre? Fui al cajón. Saqué el sobre de Lily con las fotos originales y la nota manuscrita. Se lo entregué. Jason lo abrió, lo revisó en silencio y luego levantó la vista hacia mí. ¿Cuándo llegó esto? El jueves de la semana pasada. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré. Porque quería ver si era necesario. Jason me sostuvo la mirada durante un momento largo. Luego guardó el sobre en el bolsillo interior de su saco y dijo: «Prepárate. En 1 hora salimos». La conferencia de prensa no fue convocada por los abogados de la familia Grant ni por ningún departamento de comunicaciones. La convocó Jason personalmente, desde su propio teléfono, a sus propios contactos, en menos de 40 minutos. La sala estaba llena cuando llegamos. Cámaras, periodistas, micrófonos apilados sobre la mesa. Jason entró primero, yo a su lado, y el murmullo que recorrió la sala cuando nos vieron juntos fue el tipo de silencio que precede a algo importante. Jason se sentó. Yo me senté a su derecha. Habló sin notas, sin preparación visible, con la misma calma con que hacía absolutamente todo. Durante los últimos 3 meses me recuperé de una herida grave. Mi memoria estuvo comprometida temporalmente. Eso es un hecho conocido por quienes necesitaban conocerlo. Hizo una pausa. Lo que no es un hecho, sino una fabricación, es la narrativa publicada esta mañana. Deslizó hacia los periodistas de la primera fila copias del informe médico completo, firmado y certificado, que detallaba con precisión técnica que su capacidad legal nunca había sido comprometida, que ningún documento había sido firmado durante el periodo de recuperación sin supervisión legal independiente, y que todas las transferencias de activos habían sido realizadas después de su recuperación completa, con plena conciencia y voluntad. Luego deslizó una segunda serie de documentos. Esto es una nota manuscrita entregada ilegalmente en mi propiedad, amenazando a mi esposa. Y estas son las fotos que acompañaban esa nota, junto con el registro de la transacción bancaria que demuestra que Sandra Voss, periodista, recibió un pago de Lily Chen 48 horas antes de intentar ingresar a esta casa con información falsa. El murmullo en la sala creció. Jason esperó a que se calmara. Luego habló de nuevo, y esta vez su voz tenía algo distinto.
no más frío. Algo más directo. Luna no manipuló a nadie. Cuidó a mi familia cuando nadie más quiso hacerlo. Y lo hizo sin pedir nada que no le correspondiera por derecho propio. Me miró un segundo, brevemente, antes de volver a las cámaras. Cualquier intento adicional de dañar su reputación será tratado como lo que es, un ataque deliberado y documentado. Nuestros abogados ya están trabajando en eso. Se levantó. La conferencia había terminado. Lily fue detenida esa misma tarde para declarar por extorsión y falsificación de evidencia. No la arrestaron en ese momento, pero el proceso legal quedó abierto, y en el mundo en que vivía Jason, un proceso legal abierto era suficiente para destruir cualquier posición que Lily hubiera conservado. Mi madrastra llamó a mi teléfono 4 veces. No atendí ninguna. Mi padre llamó una vez. Atendí. No dijo mucho. Solo. Lo siento, Luna. Debí haber dicho eso hace mucho tiempo. Sí, respondí. Debiste. Hubo un silencio largo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, papá. Y era verdad. Colgué con suavidad. Esa noche, la mansión estaba en silencio. La señora Grant había salido a cenar con socias de toda la vida, celebrando a su manera tranquila y discreta. El personal había terminado su turno. Jason y yo nos quedamos solos en la terraza, con 2 copas de vino que ninguno de los dos estaba bebiendo realmente, mirando las luces de la ciudad abajo. Por un rato, ninguno dijo nada. Luego Jason habló sin apartar la vista del horizonte. Cuando estaba en el hospital, antes de despertar del todo, escuché tu voz leyendo. Una pausa. No entendía las palabras todavía, pero sabía que era tu voz. No respondí de inmediato. ¿Y eso qué significa?, pregunté finalmente. Jason giró la cabeza hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, en cualquiera de sus versiones, la expresión de su cara no era fría ni calculada ni distante. Era simplemente honesta. Significa que cuando el médico dijo que el afecto aceleraría mi recuperación, tenía razón, pero no por las razones que él pensaba. Me quedé quieta. Jason. ¿Qué? Tu sombra ya dijo todo esto hace semanas. Algo en su expresión se quebró levemente hacia algo que casi era una sonrisa. Lo sé. Pero hay cosas que una sombra puede decir, y un hombre también debe decir en voz alta. Se giró hacia mí completamente. Me casé contigo en un papel. Quiero hacerlo de verdad, con ceremonia, con testigos, con todo lo que no pudimos tener la primera vez. Si tú quieres. El viento movió las luces del jardín abajo. La ciudad seguía igual, indiferente y brillante. Pensé en la niña de 16 años que trabajaba en un café barato para pagarse sus propias clases de música. Pensé en todos los años en que nadie en mi familia había creído que las sombras hablaban. Pensé en la primera noche en esta mansión, armando legos con un hombre que no recordaba quién era, sin saber todavía que eso era el principio de algo que no iba a poder deshacer. Sí, dije. Jason asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, o como si nunca hubiera dudado de ella. Luego extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, sin decir nada más. Le puse la mía encima. Esa noche, antes de dormir, escuché mi propia sombra una última vez. Las personas que te decían que eras rara tenían razón. Eres rara. Siempre lo fuiste. Pero lo raro no es un defecto. Es la única razón por la que pudiste ver lo que nadie más veía, escuchar lo que nadie más escuchaba, y quedarte en pie cuando todos apostaban a que caerías. No cambies nada. Cerré los ojos. Afuera, la ciudad dormía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.